Hola, muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo estudio. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie que estoy seguro va a ser de grande bendición para todos todas las personas que puedan escucharla. Es mi oración y seguramente la de muchos que este estudio pues traiga una verdad absoluta de acuerdo a nuestra vida espiritual y que podamos nosotros y cada uno pues entender, ¿verdad?, cómo eh, a diferencia de la voluntad de Dios y bajo la luz de sus escrituras, pues hemos hecho tanto daño a través de las religiones. Y bueno, quiero empezar este estudio, este episodio número uno, sí, con el origen del catolicismo, pero antes que nada quiero poder explicarme un poco cuál es la motivación de este estudio. Es un estudio que seguramente va a confrontar a muchas personas que profesan la religión católica, que va a confrontar muy posiblemente incomodar a las personas que profesan esta religión. Estoy seguro que en algún momento, y lo quiero decir con mucho cuidado, las personas que puedan tener su fe fundamentada dentro del catolicismo romano pueden llegar a sentirse un poco ofendidas con las cosas que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, que es una serie pues bastante larga, puesto que vamos a estar analizando alrededor de 40 doctrinas de la Iglesia católica a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, para saber a través del Espíritu Santo y con su guía, a través de la Biblia y con la presencia del Señor, cuál es la verdad absoluta acerca de esta religión. Yo de antemano quiero dirigirme a cada una de las personas que son profesantes del catolicismo romano, que esta serie, lejos de ser una serie que pueda llegar a atacar, pues lo que intenta hacer es mostrar la verdad a través de la Biblia. Muchos siglos han pasado acerca de las religiones, muchos siglos han pasado y muchas teorías se han dado acerca también del origen de las religiones. Y lastimosamente cada una de ellas pues ha traído más confusión, más conflicto, ha traído más preguntas que respuestas. Y la idea y uno de los motivos por los cuales su servidor, por la misericordia de Dios, tiene el propósito de compartir acerca de estas doctrinas es justamente pues para conocer la verdad que, como dice el apóstol Juan, nos hará libres. Vamos a estar analizando estas doctrinas, sí, con el enfoque bíblico, pero para dar un mayor peso, un mayor sustento, pues además de utilizar la Biblia, que es la Reina Valera 1960, que es la que normalmente hemos estado utilizando estos años y la que siempre he sugerido estudiar para conocer cada vez más al Señor, pues además de eso vamos a estar utilizando las Biblias que son católicas. Vamos a estar utilizando Dios habla hoy, la Biblia Jerusalén, vamos a estar utilizando pues Biblias como la Torre Samat, que tenemos aquí algunas, puesto que la idea de este estudio es saber que dentro de la religión que se está profesando está la verdad acerca de la misma religión y la verdad acerca de Jesucristo, pues lo vamos a encontrar justamente para que después no podamos nosotros, sin conocimiento de causa, decir, bueno, es que eso dice en la Biblia de los evangélicos, no, es que eso dice en la Biblia de los cristianos, pero la Biblia católica es diferente. Y aunque sí tiene cosas muy diferentes, pues la idea es ver que la verdad de cada una de las que vamos a analizar a lo largo de todas estas semanas y de todos estos meses, pues están establecidas también justo en la Biblia que se supone guía esta corriente espiritual que es el catolicismo romano. Repito una vez más, la idea de este estudio es que podamos, a la luz de las escrituras, comparar lo que la religión dice
con lo que Dios dice y nos enseña en su palabra. No será un estudio donde corroboremos la veracidad de la Biblia, la veracidad de las Escrituras, aunque hay muchísimas evidencias arqueológicas, extrabíblicas, literarias, por supuesto, evidencias científicas, donde a nosotros nos dan los parámetros más adecuados en todas estas áreas para comprender y saber que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, sin errores, sin anacronismos, sin contradicciones, puesto que la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Ya lo iremos viendo poco a poco. Pero repito, vamos a estar utilizando también las escrituras que utilizan en la religión católica para conocer que ahí mismo, dentro de esta práctica espiritual, dentro de este camino espiritual, está la verdad y que es menester de cada uno de nosotros, pues predicarla como es debido, hacerla de su conocimiento, para que cada una de las personas, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, podamos comprender cuál es la voluntad de Dios al conocer la verdad de sus palabras. La idea, por supuesto, no es que uno cambie de religión, sino que podamos conocer la verdadera voluntad de Dios. Al final de esta serie, quizá al final de cada uno de los capítulos, las personas decidirán si lo que escucharon, lo que se corroboró en las escrituras, lo que se sustentó a través de la Biblia, se puede tomar o no como parte de una nueva vida espiritual, la cual nos llama a cada uno de nosotros, Jesucristo, a pertenecer. Así que, hermanos en Cristo, aquellos que conocemos la palabra del Señor, eh, amada familia, amigos, personas que nos están escuchando, que nos están viendo en estos videos, en estos podcasts, esta serie es más que nada llena de amor de parte del Señor para que cada uno de nosotros conozcamos la verdad. Así que vamos a iniciar con una oración poniendo seguramente más de un año de estudio, si es la voluntad del Padre, en sus manos para que la verdad, la luz pueda resplandecer a nuestro espíritu. Vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo porque nos permites iniciar una nueva serie en este estudio de los lunes a las 8 de la noche. Gracias, Señor, porque tú nos has llevado a través de la tecnología, Señor, del Facebook, de las plataformas, de podcast, Señor, a los oídos, a los corazones de muchas personas, puesto que tú, Señor, lo que quieres es que te conozcamos a profundidad, que te conozcamos como a ti te ha agradado describirnos en tu palabra y no, Señor, como las religiones lo han hecho. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que cada lunes, cada vez que nosotros podamos estar analizando estas doctrinas, sea tu Espíritu Santo hablando, sea tu Espíritu Santo trayendo la luz verdadera a través de tu santa palabra para que podamos conocer y encontrar cuál es la verdad del camino que nos lleva hacia el Padre. Dios, sabemos que hay mucha gente que está sinceramente equivocada, que profesa una religión, que te ama con todo su corazón, pero lastimosamente no te conoce. Pero Dios, en esta serie queremos conocerte cada vez más a ti. Que la verdad de tu palabra quite las cargas que la religión ha puesto sobre la humanidad. Que la verdad de tu Espíritu Santo, de tu propia presencia, quite de nosotros todos esos yugos, todos esos aguijones, todas esas molestias, Señor, que nos ha traído la religión, que se ha hecho, Padre, parte de la vida de los seres humanos en diferentes lugares, con diferentes doctrinas, pero que, Padre, han traído más que libertad, esclavitud. En esta hora oramos para que tu palabra, tu presencia, Espíritu Santo, tu guía nos traiga libertad, que tu luz nos resplandezca para traernos esa libertad a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que a partir de este momento tú traigas revelación a nuestra vida, que podamos tener cada uno de nosotros los oídos espirituales bien atentos, bien abiertos, también nuestro corazón, un corazón dispuesto para escuchar de parte de ti, no de parte de Bruno, Señor, no de parte de más personas, sino de parte de ti, Señor, la verdad de las cosas.
En esta hora, Señor, también te pedimos que con la autoridad que tú nos has dado, Señor, podamos nosotros levantar nuestra voz y clamar a ti para que todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, que quiera traer distracción, Señor, dudas, enojos, heridas, Padre, a través de tu verdad, sea reprendido por tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros podamos movernos y hablar libremente, podamos sentir tu palabra, podamos sentir tu Espíritu Santo trayendo la verdad a nuestros oídos espirituales, a nuestro corazón, para así poder ser transformados. Señor, si decimos que creemos en ti, debemos de creer en ti como tú nos has dicho que es el camino, como tú nos has enseñado que es la verdad para poder alcanzar la vida. Dios, te amamos con todo nuestro corazón y queremos saber si nuestra vida espiritual está caminando conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Señor, nuestros caminos muchas veces son convenencieros, son torcidos, Padre, y buscamos solamente nuestro bienestar. Es hora, Señor, de que si de verdad te amamos, busquemos conocerte de una forma personal, de una forma orgánica, de una forma real y no a través de una religión. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues bueno, como cada lunes les pido si pueden poner ahí en los comentarios un dedito arriba para saber que todo se escucha y se ve bien. Pues vamos a iniciar con este primer episodio de la serie Desenmascarando al Catolicismo Romano. Sé que el título es fuerte, sé que el título es agresivo, pero créanme, hay una vida espiritual a través del reino de las tinieblas que se infiltra en todos los ámbitos de nuestra vida a través de las religiones y puede llegar a ser aún más cruel, puede llegar a ser mucho más rudo. ¿Qué cosa podría ser más cruel que las artimañas del enemigo para cegarnos con las religiones y no poder alcanzar nunca y de ninguna forma el conocimiento pleno de Dios, sino condenarnos a una vida lejos de Él y a una eternidad padeciendo? Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú lleves este estudio y comenzamos. Bueno, pues el origen, hay tanto que decir, ¿verdad? De los orígenes, de los ismos, y en este caso igual del catolicismo, que se ha diluido tantas verdades a lo largo de la historia, que si tú te quieres echar un clavado, por ejemplo, al Google, ¿verdad? Para poder investigar acerca del origen, vas a encontrar algunas diferencias entre el siglo, ¿verdad? Que si fue en el siglo número 3, si fue en el cuarto siglo, si fue con algunos filósofos, si fue con algunos discípulos, si fue con algunas personas que nunca conocieron a lo mejor del cristianismo evangélico ni de las enseñanzas de Jesucristo, sino quizá ya de una forma confederada, ¿verdad? De las diferentes denominaciones y de las diferentes enseñanzas hasta que saliera un líder, ¿verdad? Que las pudiera juntar y pues pueden ser diferentes nombres, ¿verdad? Que vamos a estar analizando a lo largo de esta serie. Lo que sí quiero hacerte reflexionar es acerca de la actualidad, porque el catolicismo, así como el cristianismo, como las diferentes religiones, el hinduismo, el budismo, los metodistas, etcétera, etcétera, han pasado siglos y siglos de evolución, también de tergiversación, también de errores en cuanto a su enseñanza, pues nos lleva, ¿verdad?, a este siglo XXI, a este 9 de octubre del año 2023, a estar a lo mejor más confundidos y a tener más dudas que respuestas, como estábamos diciendo al inicio de este estudio. La idea de que ahora busquemos o se busque encontrar las cosas en común que puede haber, y vamos ya directo a enfocarnos entre el catolicismo y el cristianismo evangélico, se ha puesto como muy de moda. Yo escuchaba a un salmista de hace muchísimos años que en alguna entrevista, y que bueno, que lamentablemente después de muchas entrevistas vemos que cada vez está perdiendo más el control de su vida espiritual, pero dijo alguna vez que
bueno, que parecería una lucha, ¿verdad?, entre el cristianismo y el catolicismo, aunque tengo que aclarar que todo lo que menciona Jesucristo, muchas veces no como su centro, pero que tenga que ver con Cristo, pues bueno, está establecido que todo eso es un cristianismo, pero se ha derivado a un cristianismo católico, apostólico romano, a los testigos de Jehová, ¿verdad? Al cristiano evangélico, a los mormones, etcétera, a los metodistas, todas esas son como, digamos, corrientes o denominaciones como muchas veces o tan modernamente ya lo decimos, ¿verdad? Porque contemplan a Jesucristo, pero bueno, en esta idea vamos a estar hablando del catolicismo y del cristianismo evangélico, para no confundirnos y tener en cuenta que sí, todo es un cristianismo que se ha derivado, pero vamos a encontrar la razón de la palabra del Señor cuando se nos empieza a llamar cristianos por las enseñanzas de Jesucristo y ser seguidores de Jesucristo tal cual lo dice la Escritura y no como las religiones. Ahora, es importante comprender que a diferencia de la religión, el cristianismo es una relación. Lo estábamos orando hace un momento. Conocer a Jesucristo es tener una relación orgánica, viva, tangible, continua, ¿verdad? De confianza, de amor, de un conocimiento profundo de quién es Jesucristo, más allá de un dogma, más allá de la ortodoxia, más allá de tradiciones, etcétera. Es una relación como la que podemos muchas veces tener con nuestros padres, con nuestros amigos, que podemos tener con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es una relación mucho más profunda como estas que te estoy describiendo. Y el mismo Jesucristo habla de que la iglesia, es decir, su cuerpo, aquellos que hemos entregado su vida, nuestra vida a Jesucristo, somos la novia de Jesucristo. Ya lo iremos poco a poco analizando a través de las doctrinas del catolicismo a la luz de la escritura, por qué se nos dice que somos la novia del Señor, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una relación profunda, a diferencia de la que tú me digas, pero enfocados también en el catolicismo, de una religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa religar, volverse a unir. Y la característica de las religiones justamente es eso, que son los intentos del ser humano por religarnos una vez más a nuestro Dios. Y la diferencia con el cristianismo es Dios buscando el corazón del ser humano para tener una vez más una relación que es directa con el Padre a través y únicamente a través de Jesucristo. Ahora, muchas veces, como te decía, se ha mencionado acerca eh, te comentaba hace rato de lo que se puede tener en común y no tanto de las diferencias. Decía este salmista, debemos de dejar de estarnos peleando entre el católico y el cristiano. Deberíamos más bien reconciliar lo que se tiene en común para poder llegar a una fe sana y una vida espiritual que nosotros podamos caminar de acuerdo a nuestra vida espiritual. Lamentablemente, a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, a la luz del propósito eterno y la voluntad soberana de Dios, esto no es posible. Que la religión católica con el cristianismo tenga cosas en común no hace que la religión sea parte del plan de Dios, sino, como decíamos hace un momento, la relación. Según Juan 3:16, dice que Dios ha amado de tal manera al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna, que no se pierda. Juan 1:12 lo mismo dice, mas a todos los que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque somos todos criaturas, somos todos creación de Dios, pero hijos aquellos que le reciben según Juan 1:12. Lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, continúa en Juan 3:17, que Él ha venido, ha mandado a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea rescatado por Él. Es decir, nos está dando a nosotros
un camino que es perfecto, es exacto y es único. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Verdad? Son palabras de Jesucristo que están establecidas en la Biblia que nosotros debemos de apropiarnos y de creer para poder así alcanzar el objetivo que seguramente como profesantes de una religión se tiene, que es el conocimiento pleno y la estancia por la eternidad con Dios mismo. Sin embargo, la religión no puede empatar en algunos aspectos y en otros no, en unos más o menos y en otros son completamente diferentes, o en unos son diferentes y en uno que otro pueden ser completamente idénticos. Esa es la gran diferencia. No puede haber una reconciliación en lo que se tiene en común, puesto que existen cosas que no se tienen en común. Dios no es un Dios que sea mitad Dios, luego mitad dudoso, mitad todopoderoso, mitad débil, o que puedan cerrársele las puertas de algo. Dios no tiene algunas características que funcionan y otras más o menos y otras no, conforme a la religión, ¿no? Dios es un Dios íntegro, Dios es un Dios perfecto, lleno de atributos que hacen y nos comparte la Escritura, que pueden hacer llevar nuestra vida espiritual tal y como Él dice. Dios es Dios soberano, es Dios sobre todos, la tierra es el estrado de sus pies. Todo lo que habita en la tierra, todo lo que hay en la tierra le pertenece. Nosotros somos de Él. Algunos evidentemente rechazarán el mensaje del Evangelio y lastimosamente tendrán que pasar la eternidad en una condenación eterna, pero habrá quienes escuchen la voz del pastor y puedan pasar una vida eterna a su lado. Él es el creador, Él es el soberano. Nadie puede decirle a Dios qué hacer, sino solo Él mismo por su sabiduría infinita y por su determinación. Esto a nosotros no nos puede, por el principio de cuentas, empatar con el catolicismo, porque no podemos entonces enfrascar pedacitos de Dios para formar un Dios único, ¿no? Dios es un Dios integral, completo, y no es Diosito, es el creador del universo, el todopoderoso, el soberano, aquel que fue en el principio y será hasta el fin, el alfa, la omega, al que pertenece toda la alabanza. Todas las potestades se rinden ante Él, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es verdaderamente Dios, este Dios grandilocuente, majestuoso, portentoso, del que la Biblia dice, ¿quién podrá permanecer de pie delante del poder y la gloria del Señor? Ese es el Dios que la Biblia nos presenta y no las religiones. Encontrando en el punto exacto la fuerza de lo que es Dios, comparado con el Dios que el ser humano le ha placido crear y le ha placido moldear a su conveniencia, no puede haber, sin embargo, ninguna cosa en común que haya que juntar. La división de la fe cristiana ha traído cada vez más denominaciones y la palabra de Dios a nosotros nos lo revela en una diversidad de versículos, desde hace más de 2000 años y muchos más posiblemente porque la vida espiritual no es a partir de Jesucristo, sino a partir, por supuesto, de la creación de Adán y Eva. Y cuando alguien toma su misticismo, sus propias características, su conveniencia, empieza a querer religar o ligarse por sus propios medios a lo que es Dios. Incluso, familia, amigos que nos escuchan, es tan maravillosa la historia que la Biblia nos cuenta que existe un mundo preadámico, donde la intención de las religiones empieza a tomar forma con la caída de Luzbel. Yo te recomiendo, ¿verdad? Aquí en este Facebook, si tú me quieres escribir, o en mi canal de YouTube, o en el
QR que están dentro de esta página de Facebook, viene por supuesto la serie de Satanás, para que puedas conocer de arriba a abajo lo que significa el mundo preadámico y cómo fue hallado maldad en él y cómo fue expulsado de los cielos, cómo perdió una rebelión y cuál será su fin último, que evidentemente es la condenación eterna. Ya había desde hace millones y millones de años un cataclismo en las cosmovisiones, un cataclismo en el universo, cuando empieza a haber maldad en Luzbel, aquel querubín hermoso que describe Ezequiel 28 e Isaías 14. Pero bueno, no es el tema. Sin embargo, quiero decirte que las denominaciones se han hecho siempre a conveniencia por la ignorancia y la interpretación correcta de las escrituras. Escucha bien esto, la sabiduría de Dios no está puesta en duda sino solamente por lo que el ser humano ha intentado interpretar conforme a su conveniencia. Y para esto vamos a empezar a ver cuáles son los puntos que incluso los apóstoles ya habían hablado acerca de que iba a haber diferentes pensamientos, que iba a haber religiones, que iba a haber algo diferente a lo que Jesucristo había establecido en su ministerio aquí en la tierra y por supuesto desde mucho antes, ¿verdad? Dios mismo a través de la creación, a través de los profetas y sus escritos, a través de su propia voz y sus propias manifestaciones visibles y tangibles de lo que debería de ser una relación con Él. Así que vamos al Nuevo Testamento. Voy a leer algunos versículos, apúntalos, pero pon atención y si no, ya sabes, puedes volver a escuchar este mensaje puesto que se queda aquí en esta página de Facebook y mañana a las 8 de la noche se estrena este mismo episodio en el canal de YouTube. Dice el libro de Hechos en el capítulo 20, en el versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nos enseña, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, cómo de una forma llena de amor dice, yo sé que cuando me vaya van a entrar, como ya no voy a estar yo para vigilar, para guardar la palabra de Dios y las doctrinas verdaderas que aprendí del mismo Jesucristo, entrarán lobos rapaces. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo dice el apóstol? De empezar a ver que aún tomando un versículo, un evangelio, una carta, ¿verdad? Un libro del Antiguo Testamento, va a haber gente que tergiversa absolutamente todo para su propio beneficio y son lobos que finalmente lo que hacen es intentar que a través del reino de las tinieblas no se conozca la verdad ni a Jesucristo. Siempre que me refiera a la Iglesia Católica en ejemplos como los que estaremos viendo tan específico en los siguientes episodios, créanme familia, lo vamos a hacer con un cuidado y un respeto porque evidentemente vamos a tocar fibras espirituales sensibles, pero mi oración, como lo hacíamos todos al inicio, es justamente que podamos comprender cuál es la verdad de las cosas. Después de mi partida, dice el versículo 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está hablando de personas que conocían de Jesucristo, está hablando de ovejas, ¿verdad? Por eso le dice rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vean qué cosa tan tremenda habla la Escritura. Y así es también el origen y el surgimiento del catolicismo. Dice, de vosotros mismos. No estaba hablando de personas externas o extrañas al Evangelio de Jesucristo, al fundamento de los apóstoles. No, estaba hablando que de ellos mismos,
de los mismos que se congregan donde yo me congrego, que se congregan donde se congrega Paquita, donde se congrega Rosita, donde se congrega Feldespato. De esos lugares, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El origen de la Iglesia Católica aparentemente podría estar en Jesucristo. Sin embargo, a lo largo de la historia, y lo puedes consultar, puedes darte cuenta que sí, evidentemente, en el siglo III fue la primera ocasión que se menciona la palabra católico o catolicismo. Hay estudiosos que están tratando o siempre han tratado de definir si eso se traduce como universal o como verdadero. Cualquiera que sea el origen de la palabra, puede ser universal y puede ser verdadero de acuerdo al contexto. Sin embargo, no estaba conformada la iglesia tal y como ahora la conocemos y como la analizaremos. ¿Qué fue lo que sucedió? Por supuesto que estaba Jesucristo, tenía toda la bola de discípulos y a sus 12 apóstoles, los cuales empezaron, por supuesto, a propagar el Evangelio, las buenas nuevas, se empezaron a escribir las cartas paulinas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, están los 4 evangelios, se aconsejaba a todo mundo leer el Antiguo Testamento como ahora nosotros lo conocemos, la ley de los profetas, etcétera, compararlo con las enseñanzas de Jesucristo y todo marchaba bien. Sin embargo, de ahí se empezaron a disgregar malos entendidos. Y aquí vean la importancia de la predicación de la palabra de forma correcta, de forma expositiva, de forma clara, de análisis explícito e implícito, de una buena exégesis, de una buena hermenéutica. Lo que empieza a suceder es que había doctrinas que se habían enseñado y en tantas congregaciones o grupos que estaban reunidos queriendo aprender de Jesucristo, no había la manera de que en todo momento pudiera interpretarse las enseñanzas de Jesucristo o que hubiera una persona capaz de hacerlo. ¿Qué sucedió entonces? Cada quien empezó a aportar su punto de vista y su yo creo, yo supongo, a mí me parece, yo pienso, podría ser. Y ahí es donde viene todo el grave error. Sin embargo, como dice aquí, hay lobos rapaces. Hay quien empieza a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como decimos en México, empiezan a jalar agua para su molino. Y estoy hablando en un sentido congregacional, no tanto histórico, porque te repito, eso lo puedes investigar, pero sí estamos hablando de cómo empezó a emerger todo. Teníamos una línea espiritual, igualita, así, lo pongo para el lado, y empezaba a seguir perfectamente bien, derechita, y empezó a desviarse. Y empezó a desviarse de un lado hacia otro. Empiezan a tomar doctrinas, empiezan a tomar suponiendos, empiezan a tomar consideraciones, empiezan a interpretar de forma equivocada, obviamente, la palabra de Dios, las cartas con las que ya habían sido bendecidos. Y en diferentes grupos empiezan, por supuesto, a tener diferentes interpretaciones. Y como dice la palabra, nos muestra el origen de las grandes denominaciones. Romanos 14 nos da todavía más luz acerca de lo que estamos hablando. Romanos 14 dice el versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, como el apóstol Pablo a los romanos, esta carta es una carta que, fíjense, por eso es importante estudiar el catolicismo romano. Esta carta iba dirigida a los romanos. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. El apóstol Pablo era fariseo, políglota, trabajador, tenía dinero. Era una persona muy preparada, muy inteligente y rindió su vida a Jesucristo, el cual tuvo un encuentro cercano con él, no una religión, sino una relación con él. Y dice, recibir al débil. Él sabía lo que fallaba.
Recibir al débil en la fe, es decir, un conocimiento quizá un poco equivocado, un conocimiento quizá fresco, nuevo, lo que a lo mejor podríamos decir como un bebé espiritual, pero no para contender sobre opiniones. La Biblia a nosotros nos enseña que el conocer de Jesucristo, el conocer lo que dice la Biblia, para poder ser sabios y no caer en las religiones, no se usa para contender, sino para edificar a que es débil. Hay alguien débil en la fe, pero su fe es fuerte y su voluntad también para querer conocer verdaderamente de Dios. No lo vamos a hacer a través de cuestionamientos, no lo vamos a hacer a través de problemas, no lo vamos a hacer para ver quién tiene la razón. Pero el apóstol Pablo sabía que en Roma había diferentes congregaciones ya con opiniones diferentes. Y eso no puede suceder. Y les decía hace un momento que es tan moderno esto, la segunda mitad del siglo XX y la primera del XXI, hemos estado hablando de las denominaciones, incluso entre evangélicos, que tienen opiniones diferentes de doctrinas fundamentales dentro del cristianismo. No se diga cuántas opiniones hay en cada, escúchame bien, religioso del catolicismo y en cada feligrés del catolicismo, porque ahí sí, con todo respeto, lo repito, cada quien hace lo que quiere y contienden en las cosas para saber quién tiene la razón y quién está bien y quién está mal. Versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esta es una analogía, está hablando de una forma alegórica. Yo no puedo menospreciar a aquel que no conoce la verdad de Jesucristo, sino todo lo contrario. Y lo que estamos haciendo por la misericordia de Dios, arrancando esta serie, es justamente ver a aquel que come legumbres y darle la porción que puede merecer de comida más rica, de comida más sana, de comida más abundante. Y yo no tengo necesidad de juzgarle, no tengo ni siquiera derecho de hacerlo, sino que al débil en la fe, con amor, como lo hizo Jesucristo con cada uno de sus discípulos, se le enseña. Pero aquel que no come tampoco tiene derecho a juzgar a aquel que intenta darle el alimento. ¿Qué cosa tan maravillosa? Cuando nosotros podemos comprender eso, cuando nos enfocamos en lo que Dios dice y no lo que yo creo, supongo, pienso o considero, tanto de un lado como del otro, vamos a hallar las pisadas de Jesucristo por las cuales tenemos que caminar. Vamos a Primera de Corintios, ahí más adelantito, en el capítulo 1, en el versículo 11, vean cómo seguían hablando de las denominaciones y de las rencillas y de quién tiene la razón, etcétera. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy... No, dice: yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Aquí lo que nos está enseñando Pablo es que nos deberíamos de dejar de todas las denominaciones, nos deberíamos de olvidar de todas las religiones, nos deberíamos de olvidar de cada uno de las ortodoxias, de cada uno de las liturgias, de cada una de las cosas que ha impuesto el hombre, puesto que no somos de ningún hombre. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que le pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Obviamente aquí los corintios eran cristianos, eran evangélicos, una vez más reforzando lo que decía Pablo en el libro de Hechos: de vosotros, los que conocieron la verdad, saldrán aquellos que hagan divisiones. Más adelantito, la carta a Galacia, los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa.
Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Vean nada más cómo habla a mí, a ti, a todos los que queremos conocer del Señor. Se nos ha encargado conocerle, como dice Juan 3:16, Juan 1:12, Juan 14:6, etcétera, etcétera. Nos muestra el Señor de qué manera habríamos de conocerle. Nunca el Señor, lo dice incluso en el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Isaías: estoy cansado de sus ceremonias, estoy hastiado de sus religiones. Vamos a leerlo porque es cosa tan importante y es Dios hablando. Déjenme encontrarlo. Dice Isaías 1 en el versículo 11, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Escucha bien: quien demanda esto de vuestras manos, es decir, las religiones, cuando venís a mi presencia delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Qué cosa tan tremenda. Esto dice la palabra de Dios, pero como habíamos prometido y habíamos dicho que esto lo haríamos encontrando la verdad dentro de la escritura que profesa la religión católica, habríamos de buscar de igual manera lo que dice, por supuesto, en la Biblia católica. Vamos aquí una vez más a Isaías, al capítulo 1, versículo 11. Dice así la Sagrada Biblia, la Biblia que se conoce como Torres Amat, católica, dice Isaías 1:11: ¿de qué me sirve a mí, dice el Señor, la muchedumbre de vuestras víctimas? Ya me tienen fastidiado. Yo no gusto de los holocaustos de carneros, ni de la gordura de los pinigüeyes, bueyes, ni de la sangre de los becerros, ni de los corderos, ni de los machos cabríos. Cuando os presentáis ante mí acatamiento, ¿quién os ha, ¿quién os ha mandado llevar semejantes dones en vuestras manos para pasearos por mis atrios? No me ofrezcáis ya más sacrificios inútilmente, pues abomino el incienso. El novilunio, el sábado y las demás fiestas vuestras no puedo ya sufrirlas más tiempo, porque en vuestras asambleas, ¿qué cosa? Reina la iniquidad. Vuestras calendas y vuestras solemnidades son por lo mismo odiosas a mi alma. Las tengo aborrecidas. Cansado estoy de aguantarlas. Y así, cuando levantareis las manos hacia mí, yo apartaré mi vista de vosotros. Y cuantas más oraciones me hicieres, tanto menos os escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Esto dice Isaías 1, del 11 al 15. La verdad está en la Biblia. Comienza entonces estas asambleas, esta reunión de grandes congregaciones, estos que empiezan, por supuesto, en el siglo IV, en el año 313 después de Cristo, cuando Constantino el Grande empieza a hacer una confederación de todas estas congregaciones cristianas bajo el mismo nombre, ¿verdad? Aún, fíjate lo que estoy diciendo, en el año 313, en el siglo IV, no existía la religión católica. Fue hasta después que Constantino, por supuesto, que decreta que existía ya
una religión católica, que era no más que solamente el cúmulo de las grandes congregaciones que tenían cada una doctrina diferente y en las que Constantino quiso, por supuesto, que se quedara de acuerdo para que todos tuvieran entonces una religión. Y fue en esos concilios donde dijeron cuáles eran las doctrinas, quién habría de interpretarlas, cómo habría de formarse, cuáles habrían de ser las liturgias, es decir, todo lo que abomina Dios en Isaías 1 del 11 al 15. ¡Qué cosa tan tremenda! Constantino, por supuesto, decreta que los cristianos y todas estas congregaciones que él acumula para considerarlas universales, que se traduce como católicas, puedan tener, y sea lícito, lo leeré textualmente, sea lícito dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Esto viene en las constituciones imperiales de Constantino y de Licinio, eso tú lo puedes corroborar. ¿Qué sucede aquí? Bueno, ya tenemos luz verde incluso de Roma, vamos a hacer lo que nos dé la gana con la religión. Vamos a tomar un poco de los apóstoles, vamos a tomar un poco de los escritos de los profetas, vamos a tomar un poco de Pancho, que es bien espiritual, es bien noble, es bien gentil, vamos a tomar un poco de Petra y un poco de Jacinta y un poco de Lisbeth y un poco de cada persona que tienen buenas ideas, porque así creemos que es Dios, y como Dios es puro amor, y como nosotros vamos a ser los que vamos a dominar sobre sobre todo este ganado, sobre la grey, como lo describe la propia palabra de Dios, pues nosotros lo vamos a hacer a nuestra conveniencia. Lamento decirte lo que este relato breve, parafraseado, es lo que la historia nos enseña. Sea lícito dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Decreto de Constantino. Constituciones imperiales de Constantino y Licinio, que dice la palabra al respecto. Hechos 15. Regresamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se otorga libertad de entonces ya hacer lo que cada quien quiera con la religión? Ahí empieza la ramificación de lo que hasta hoy conocemos como la Iglesia Católica. Hechos 15 del 22 al 31 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, no era el Iscariote, y a Simón, los varones principales entre los hermanos. Escucha la historia. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Cilicia, salud. Aquí está redactando: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, aquello que ya no era funcional, porque ya Jesucristo había consumado su obra redentora en la cruz del Calvario. Y decían: de entre ustedes una vez más empieza a salir que tienen que guardar una vez más la ley, y esto también que sirva para los nuevos judaizantes. Qué terrible. Y circuncidarse, porque ahora se creía que tendría, como en el Antiguo Testamento, tendría que ser así, dando por sin tener ningún sentido del sacrificio del que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 25: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, está hablando de Dios, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Escuchaste? Todas estas doctrinas las vamos a analizar a lo largo de tantos meses. Que os abstengáis, y ahora que viene que el Día de Muertos y que la ofrenda a los muertos, y
todo que ha partido pues de la religión católica. Vean cómo el apóstol estaba hablando ya de todo lo que podría llegar a ser por desviar la palabra del Señor y comprender ahora que había religiones conforme a nuestra conveniencia o a nuestro gusto. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Esto justamente es el propósito, poder regocijarnos en aquellas cargas que la religión ha impuesto, en aquellas cargas que la costumbre, la tradición, la conveniencia humana se ha puesto sobre los hombros a las personas que quisieran conocer verdaderamente a Dios, que quisieran conocer verdaderamente a Cristo y tener una relación con el Espíritu Santo, el cual nos otorga sabiduría, nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesucristo ha hecho, más no la religión. Dice en el versículo 31 que ellos cuando leyeron esto se regocijaron por la consolación. Yo sé que hay quien profesa la religión católica, porque yo también alguna vez así lo hice, por supuesto, y a mí ya después no me interesaba absolutamente nada, y yo podía seguir pecando, y si sentía algo de remordimiento, pues iba, pues igual me confesaba, o simple y sencillamente se compraban, ¿verdad?, indulgencias, porque eso también lo vamos a ver de una forma, la siguiente semana, de una forma súper clara. Pero las cargas seguían hasta que las cargas podían agobiar a cualquier persona que estuviera en una religión y decidiera entonces echarlas a un lado. Más no así, las religiones que están diseñadas para que tú permanezcas estando ahí son las que aquellas que no te dicen cómo vivir, que no te dicen cuál es lo bueno, que no te confrontan al pecado, que no te dicen que existe una condenación eterna, que no te dicen que hay consecuencias por cada determinación que estamos haciendo, tanto físicas como espirituales, materiales, laborales, sociales, familiares, emocionales y espirituales. De esas 5 áreas de la vida estamos hablando. Y ellos se regocijaron porque dicen, caray, la luz del Señor nos ha resplandecido a través de los apóstoles, ¿verdad? A través de los que siguen las pisadas de Jesucristo y se gozaban. Hoy, querida familia, amigos que me ven, que me escuchan, hoy es ese día donde Dios empieza a traer libertad, soltura, donde las religiones que aquellos profesan por tradición, que aquellos que profesan porque no les queda de otra, porque es la que está cerca de su casa, de las que el Señor nos puede librar para poder pertenecer a su reino, se empiezan a vislumbrar a la luz de la palabra de Dios. Y estos versículos podríamos leerlos también en esta Biblia, la Torre Samat, que es católica. Ya hablaremos muy brevemente, porque no es el tema, pero de los libros apócrifos con los cuales está complementada esa Biblia y que no son parte del cano bíblico real establecido por Dios. Incluso podremos llegar a ver algunas contradicciones que pueden existir en esos libros y cómo rompen con el sentido correcto y espiritual de la palabra verdadera de Dios. Es así como entonces el catolicismo empieza a desviarse de las enseñanzas de Jesucristo y, como te decía hace un momento, como decimos en México, para jalar agua para su molino y entonces tener una grey, tener un rebaño, tener un control social preponderante como es hasta nuestros días. Hay algunos cálculos que dicen que, bueno, que posiblemente por regiones, etcétera, la religión con mayores seguidores puede ser el Islam, pero si no es el catolicismo la primera, es la segunda, con alrededor de 1.300 millones de personas que la siguen. Es un poder absoluto el que tiene la cúpula del poder católico, que es el Vaticano. Es un poder absoluto la creación de doctrinas que nos hacen a nosotros rendir nuestra voluntad espiritual al capricho del poderío del reino de las tinieblas. Lamento decirlo, pero no hay algo en común que pueda conciliarse en la religión católica con el Dios de la Biblia. Lo sabían tan perfectamente aquellos que empezaron a crear la religión católica, como Constantino, como los diferentes papas, que hablaremos en su momento, que no son sucesores de Cristo y mucho menos de Pedro. Lo hablaremos con datos, con versículos que están establecidos en la palabra de Dios. Ellos han decidido crear para poder tener un control espiritual sobre las masas.
Tengo que decirte que hay una guerra espiritual, una lucha espiritual entre el bien y el mal, y la recompensa siempre será tu alma. Que este inicio de la serie pueda traer un poco o un gran monumento de luz de parte del Señor a tu vida, y la siguiente semana estaremos ya hablando justamente acerca de la última autoridad o la autoridad máxima, que es, por supuesto, la Biblia. Cabe mencionar, les adelanto un poco, que el catolicismo se mueve en tres vertientes: la tradición, las escrituras y las autoridades eclesiásticas, pasando por alto que la autoridad máxima es la Biblia. Por encima de Dios nadie, por encima de la Biblia nada. Gracias te damos, Padre, en esta noche por este estudio introductorio, Señor. Gracias porque tú nos haces ver a través de tu palabra, Señor, cuál ha sido tu voluntad desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú, Señor, has traído a cada persona y has puesto a cada persona a escuchar este mensaje con un propósito. Hoy yo clamo a ti, Espíritu Santo, para que sus oídos espirituales, su corazón, se convierta en un corazón de carne, que ese corazón espiritual reciba tu palabra para salvación de sus almas, Señor. Hemos entendido que ningún esfuerzo humano nos puede religar a tu presencia. Nosotros, Señor, según nos has mostrado en tu palabra, somos una humanidad caída, que no hay justo solo uno, no hay ni uno solo justo, Padre, que no hay quien te busque, que no hay quien anhele tenerte. Dios, si no has sido tú el que ha conquistado nuestros corazones. Tú has puesto eternidad en el corazón de cada uno de los seres humanos. Ahora tiene que ser lleno, y es solo con tu palabra, es solo con tu presencia, y no con las religiones. Dios, te damos gracias por este estudio que arranca. Bendícenos a todos y a los que han de agregarse. Bendice, Señor, este episodio y que pueda distribuirse por todos lados, Señor, para que nosotros podamos conocer la verdad y ser verdaderamente libres. No dudo, Padre Santo, y tú conoces los corazones de cada una de tus criaturas, que hay quien te busca con todo su corazón, que hay quien te ama con todo su corazón, que hay quien anhela verdaderamente creer en todo lo que tú has prometido y has traído a su vida, Señor, pero están yendo en sentido contrario. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que abra su entendimiento para que puedan seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo y conocerte verdaderamente. Solo tú, Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, puesto que no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual se encuentre salvación más que en Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Esto se va a poner muy interesante, muy bueno. Compártanlo, inviten a personas a conectarse a este estudio. Mañana se estrena este mismo episodio a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Te recuerdo que hay un QR aquí en el Facebook donde puedes acceder a todas las plataformas de podcast. Ahí están todas las series que por la misericordia de Dios hemos dado, y hoy mismo también se sube el podcast de este episodio para que puedas escucharlo una y otra vez y el Señor pueda hablarte a tu vida. Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si es la voluntad del Señor. Paz y gracia de parte de Jesús. Bye, bye, familia.